Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Ya hace un tiempito que no estaba subiendo contenido, estaba teniendo algunos conflictos ahí con algunos temas de algoritmos y plataformas donde he subido algunos de los podcasts. Pero bueno, ya está solucionado y vamos para adelante. Hoy les quería contar una historia que muchos conocen, otros no, pero me gustaría hacer referencia a algunas cosas y cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Hoy vamos a hablar de Jesús, alias Jesus, para los más jóvenes. Jesús nació allá por el año 4, entre el 4 y el 6 antes de Cristo, según el calendario o lo que dicen los libros. Después con el correr de los años se hizo alguna modificación, pero más o menos en esa época. Nació en Judea, en Belén. Actualmente es donde está Palestina. De ahí proviene Jesucristo. Jesús cuando era chico, aparte de todos conocemos que nació en un pesebre, que, que su padre era carpintero, que su mamá era María, que era una familia pobre, no eran adinerados de la época. Creció jugando a las canicas con piedritas, corría a esconderse, jugaba con muñecos de barro, madera, al igual que todos los niños. Lo que sí llamó la atención que a temprana edad, ya con 12 años ya debatía con algunos sacerdotes o líderes espirituales algunas ideas del templo. Por supuesto, en esa época, ya desde pequeño, uno ya estudiaba las escrituras, iba a la sinagoga, participaba a nivel pleno de una vida familiar y religiosa. Y eso empezó a hacer que él se destaque. A medida que pasó el tiempo, más personas escuchaban a Jesucristo y él comentaba no solo del amor de Dios sobre todas las cosas, sino de que todos éramos iguales y que podíamos todos tener acceso a las mismas cosas, y un poco contradecía los dichos de los sacerdotes de los diferentes templos. Llegado el momento, Jesucristo ya a los 30 años creo que hace su primer milagro, convierte el agua en vino, y ahí ya es como, a medida que la gente empezó del boca en boca, los judíos lo empezaron a ver como los grupos estos de sabios judíos, empezaron a ver que él ya estaba movilizando masas, de que iba a ser un problema para ellos. Y muchos van a decir, pero ¿cuál es el problema? Y el problema era que en esa época el Shabbat era muy importante. Para la religión judía el Shabbat era sagrado. Y Jesucristo no respetaba el Shabbat porque para él era un día más. Y eso iba en contra de las escrituras y de lo que este grupo de personas decían. Entonces llegaron a un punto que dijeron, bueno, tenemos que deshacernos de Jesucristo. Y qué mejor que acusarlo con los romanos. En esa época estaba todo dominado por los romanos. Si bien les daban una libertad religiosa, el pueblo no podía decidir a quién matar o a quién juzgar. Eso lo tenía que hacer romanos, en este caso Poncio Pilato. Entonces lo llaman a Jesucristo, lo detienen y se junta un grupo de sacerdotes, de sabios de la ley judía, digamos, que se llamaba Sanedrim. Estaba formado por 71 miembros. Había un sumo sacerdote y después estaba formado por ancianos, doctores de la ley, gente que estudiaba el Torá y que le daba el significado de las escrituras un poco a lo que les servía, independientemente de la teoría. Ellos generalmente siempre decidían sobre todo lo que eran decisiones religiosas, legales, morales, herejías, o sea, herejías a aquellas personas que eran falsos
profetas, o en el caso de Jesucristo, que se hacía llamar hijo de Dios. Para los judíos de esa época no podía haber un hijo de Dios, nadie se podía poner a la par de Dios, y menos perdonar un pecado. El único que perdonaba pecados era Dios. El resto, entonces, al ver esto, el grupo los sanedrines, deciden llevarlo a Poncio Pilato y que él tome una decisión. Poncio Pilato en ese momento lo ve como inocente del cargo de blasfemo y no lo quiere matar. O sea, dice, la verdad que no encuentro el por qué debería matarlo. Pero bueno, ellos le buscan la rosca diciendo de que él se hace llamar el rey. Y tomando eso en consideración, Poncio Pilato ahí decide que lo crucifiquen. Después el resto de la historia ya todos la conocemos. Jesucristo es crucificado en la cruz. Después lo que sigue del resto de las escrituras hablan de que se levantó los muertos y bla, 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 y toda la historia que ya conocemos. Y aquí me quiero referir cuando hago este pequeño resumen de esta historia. Y qué es lo que tiene que ver con la realidad. En ese momento, el grupo de Sanedrines, que estaba formado por los 71 sacerdotes, sabios, llámenlo como ustedes quieran, decidieron sobre la vida de Jesucristo. O sea, prefirieron mandar a la crucifixión, matar a alguien para no verse afectados ellos. Y vos te vas a preguntar, ¿qué era lo más afectado? Si al fin y al cabo, ¿qué? ¿Porque no hacía el Shabbat? ¿Porque lo estaban escuchando más a él que a ellos mismos? Sí, eso es en gran parte lo que pasaba. Pero había un fundamento, había algo que era más poderoso todavía. Y eso era de que ellos estaban perdiendo poder y poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque el templo funcionaba como un gran negocio. El único ingreso que tenían el pueblo judío en esa época eran los templos. Entonces ellos no podían perder el financiamiento de ellos mismos. Qué raro, ¿no? Estamos hablando del pueblo judío y el dinero, el capital. Así que bueno, en aquella época decidieron que para no perder la facturación, preferible sacrificar una persona. Por eso se apoyaron en los romanos, que les convenía en ese momento, y Poncio Pilato, que al fin y al cabo le daba lo mismo, decidió crucificar a Jesucristo. Hoy, después de un par de miles de años, en el año 2004, se volvió a reunir, a crear de vuelta el nuevo Sanedrim. Debo decir, ¿pero por qué después de tantos años? Sí, se volvió. La razón por la cual se unieron, según lo que dicen, es para prepararse para el futuro tercer templo. Estamos hablando en el 2004. Para unificar los criterios de la ley judía y para crear una autoridad central espiritual para el pueblo judío. Los 71 sacerdotes hoy en día son todos ortodoxos, en su mayoría. Lo que tienen supuestamente diferente es que ellos no deciden sobre la moralidad o sobre la moral o sobre la ideología ni el rumbo del país. Ellos son solamente un guía espiritual, como lo fueron hace más de 2000 años. Y me parece que la diferencia era que en esa época estaba Roma, estaba Poncio Pilatos. Y ahora reemplazaron a Roma por Estados Unidos y lo tenemos a Donald, y anterior lo tuvimos a Biden, y así vamos teniendo, pero si vemos los personajes se repiten, cambian nombres, pero la ideología política y la búsqueda del poder y el usar a un tercero para conseguir algunas cosas, me parece que el fundamento se repite. Un dato solamente así, un dato para sumar. Desde el año 1980 al 2003, él solamente tuvo 3 conflictos bélicos. A partir del 2004, que se crea el nuevo Sanedrim, Israel tuvo más de 12 conflictos bélicos. Llámenlo casualidad,
llámenlo destino. La verdad que hoy en día yo creo que nada nos sorprende. Por eso cuando te digan que la historia no se repite, yo te digo que sí se repite. En algo tan básico como esto. Y ante todo, no dejes de preguntártelo, no dejes de informarte, no dejes de buscar información, porque está ahí, la tenemos enfrente de los ojos. Ojalá que con el tiempo y con experiencia y viviendo y siendo mejores personas, nos demos cuenta que a veces el usar personas, gobiernos para provechos propios no está bien visto, no está bien visto por el resto de los humanos, los que queremos paz, los que queremos armonía, los que sí nos vemos como personas iguales, los que sí queremos vivir en fraternidad. Por eso mismo te digo que si bien esto es toda una gran coincidencia, que lo podemos tomar como algo tan verídico como lo que figura en las escrituras, que nunca dejemos de pensar y de analizar las situaciones. Gracias por haberme escuchado y que tengas un muy buen día.